Bueno, chicos, hoy buenos días. Nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente y compartiremos ciertos conocimientos, ¿no? En los cuales vamos a hablar una vez más de lo que es la formación molecular. Entonces, nos preguntamos siempre, porque tenemos dudas y estamos en proceso de aprendizaje, ¿qué son las moléculas? Entonces nos decimos, las moléculas son agrupaciones definidas, ordenadas. ¿De qué? De átomos. Que estas moléculas van a constituir una porción más pequeña de una sustancia. Recordemos eso. Es una porción muy pequeña de una sustancia pura. Y conserva generalmente todas sus propiedades de cada uno de los elementos. Las moléculas tienen distintas clasificaciones, tales como su fuerza, al igual que sus enlaces químicos. Entonces diremos que los átomos, como estamos viendo, se pueden combinar para formar moléculas que se mantienen unidas en formas específicas. Recordemos que una molécula es la combinación química de dos átomos y estos átomos de una molécula pueden ser iguales o diferentes. Entonces, sabemos que los átomos son inestables, por lo tanto van a buscar unirse con otros átomos para lograr una estabilidad. ¿Por qué razón? Porque van a querer formar moléculas. Entonces, ¿qué cosa es una molécula? Está formada por la unión de un número definido de moléculas, como estamos viendo acá, ¿no? Es por la unión de un número definido de moléculas. Vamos a dar un ejemplo de lo que son las moléculas simples. Estábamos diciendo que es por las moléculas simples son los átomos unidos de un mismo elemento. Acá tenemos el elemento H2, quiere decir que son dos moléculas, dos átomos de hidrógeno, van a formar lo que es un dihidrógeno, ¿ya? Dos moléculas de oxígeno van a formar un dióxido de oxígeno. N2 significa que son dos moléculas de nitrógeno y van a dar lugar a un dinitrógeno. La N significa nitrógeno, por eso es dos moléculas de nitrógeno, un dinitrógeno. Posteriormente tenemos el yodo, representado por I2. ¿A qué se refiere eso? Que estamos hablando de la molécula del diodo. P4 son 4 moléculas de fósforo, se llamarían tetrafósforo. Y S8, ese recordemos que es el símbolo del azufre. Al ponerle sub 8, estamos hablando del octoazufre. Bien, entonces no solamente las moléculas se forman en forma simple, sino también se forman como compuestos. Estos compuestos están formados por diferentes elementos, no solamente por un mismo elemento como vimos anteriormente. Entonces aquí vemos moléculas de cloro con moléculas de sodio que se van uniendo. Pero en el ejemplo tenemos H2O, es una de las moléculas más conocidas. Significa que es una molécula de agua. Estamos observando que se trata de dos tipos de compuestos, dos tipos de átomos diferentes. Un átomo de hidrógeno
perdón, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno forman el agua. CH4 es el metano. ¿Qué es el metano? Es un gas de invernadero. De ahí tenemos NH3. Significan, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Decimos que es la fórmula del amoníaco. CaSO4. ¿Qué significa? Es el sulfato de calcio. ¿Por qué razón? Vamos a entender. El sulfato de calcio tiene una molécula de calcio y una molécula de sulfato y 4 moléculas de, 4 átomos de oxígeno y van a dar lugar al sulfato de calcio. Bien, existe una fórmula. ¿Qué es la fórmula? La fórmula es la representación literal, es decir, escrita de la molécula. Está formada por los símbolos de los elementos que se van a utilizar en la formación de esta molécula. Entonces, la fórmula contiene lo siguiente. Indica el número total de átomos que forman la molécula. En este caso estamos viendo la molécula de la glucosa. ¿Qué cosa tiene la molécula de la glucosa? La molécula de la glucosa contiene 6 átomos de carbono por 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. La fórmula va a ser C6H12O6. Si lo quisiéramos plasmar sería como lo tenemos en la imagen. Recordemos que son 6 átomos de carbono. Entonces, si contamos los carbonos, son los negritos. 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 12 átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno son los blancos. Tendríamos que contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por la parte de atrás, 9, 10, 11 y 12. 12 átomos de hidrógeno. Y de ahí van a venir 6 átomos de oxígeno. Es el rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en una forma física podemos obtener también los átomos o las moléculas, en este caso, de la glucosa. Bien, posteriormente hablaremos de una forma más gráfica. El óxido de litio nos dice que consta de 2 átomos de litio por 1 de oxígeno. Si plasmamos la imagen, vamos a ver que el litio es el átomo del negrito, ¿ya? Entonces, ahí está el litio y el oxígeno es el blanco. Entonces, un átomo de oxígeno por 2 de litio. En el agua sería 2 átomos de hidrógeno, que son los negritos, por 1 de oxígeno. Entonces, de esta forma podemos ver que una molécula la podemos representar por medio de una fórmula y también podemos desarrollarla gráficamente, esta fórmula. Tipos de fórmulas y modelos. Hemos apreciado de una manera gráfica más simple. Ahora vamos a apreciar de otro tipo de gráfico, ¿no? Entonces nos decimos, las fórmulas moleculares, en este caso de hidrógeno es H2, dijimos que era un H2 significaba dióxido de hidrógeno. El agua es H2O, el amoníaco es NH3 y el metano es CH4. Entonces, si queremos saber la estructura, sería 2 átomos de hidrógeno y en el agua sería 2 átomos de hidrógeno por 1 de agua. En el amoníaco son un átomo de hidrógeno y un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Y en el metano sería un átomo de
carbono y 4 átomos de hidrógeno. Si lo queremos plasmar en barras esféricas, lo tendríamos de la manera que está abajo. Y el modelo espacial sería de la forma que está en la parte inferior. Muy bien, hemos tratado de indicar todas las formas que se pueden presentar y representar las fórmulas de las moléculas. Ahora vamos a hablar de estas moléculas que también H2, no nos olvidemos que es la molécula diatónica de hidrógeno. H2O es el agua, NH3 es el amoníaco y CH4 es un metano. Entonces hablaremos de los tipos de moléculas. Tenemos las moléculas biomolecular. Bi significa 2. Estos compuestos están constituidos por los seres vivientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los nucleolos. Las biomoléculas se dividen en moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Qué son las moléculas orgánicas? Son aquellas que van a determinar la vida misma y están constituidas por el carbono dentro de lo que están las proteínas, el ácido graso, las vitaminas, los ácidos nucleicos, los azúcares y también van a estar el grupo de los óxidos y los carbonos. En esta imagen tenemos el metano, el etano y el butano. Ahora, las moléculas inorgánicas son aquellas que están constituidas por compuestos no orgánicos. Acá tenemos unos ejemplos: el amoníaco, el agua, el peróxido de hidrógeno y entre otras. También tenemos el dióxido de carbono, el oxígeno y las sales minerales. Ellas son las biomoléculas inorgánicas. Ahora, las monoatómicas. Si hablamos de mono, nos estamos refiriendo a uno. Son aquellas moléculas que están constituidas por un solo tipo de átomo y son representadas con símbolos de sus elementos. Ahí podemos apreciar en la imagen. Ahora, las diatómicas están compuestas por 2 átomos de un elemento químico. Como resultado de este va a existir el mínimo de la potestad en que están sometidos a diferentes átomos. En esta molécula se coloca el símbolo del elemento y un subíndice con el número 2. Ejemplo, H2Cl2F2. Acá tenemos H2O. En la parte de abajo vemos que el átomo del oxígeno es el azul, el hidrógeno es rojo, el carbono amarillo, el nitrógeno verde, y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se van combinando, ¿no? En el oxígeno es una molécula de oxígeno por 2 de hidrógeno. Y así sucesivamente se van dando las combinaciones. Bien, ahora, ¿qué hablamos de una molécula triatómica? Las moléculas triatómicas son aquellas que están formadas por 3 átomos de 2 o más elementos químicos. Estas pueden representarse mediante símbolos de los elementos y los componentes del átomo correspondiente y forman lo que es una molécula. Las tetratómicas. Tetra significa 4. Entonces está compuesto por 4 átomos que son iguales y representan y se colocan con el elemento más la indicación con el número de 4 en la parte baja de la letra que representa el símbolo. Ejemplo, C4S y 4. Ácido el nitroso es HNO y el amoníaco es NH3. Bien, ahora las
poliatómicas. ¿A qué nos referimos con poliatómicas? Este tipo de moléculas están constituidas por más de 4 átomos. Estos son iguales o distintos, ¿para qué? Para representar también, se coloca un símbolo del elemento y un subíndice del átomo correspondiente conteniendo el elemento en mención. Acá, por ejemplo, en la glucosa tenemos que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Está representado el carbono con color negro, el hidrógeno con azul y el oxígeno con rojo. Si nos ponemos a contar, veremos que hay 6 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos, perdón, de carbono, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno. Son las bolitas celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, que serían en este caso las bolitas de color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Entonces, así es como se puede representar la fórmula S6H12O6. Bien, ahora las moléculas simples. Habíamos visto anteriormente lo que eran las moléculas simples y habíamos nombrado unas, ¿no? ¿Y cuáles son estas moléculas simples? Están formadas por 2 o más átomos que tienen el mismo compuesto. En este caso, el gráfico demuestra lo que es la molécula del agua. Pero O2, dijimos que el O2 era el dióxido de oxígeno. Bien, ahora las compuestas son aquellas que están constituidas por 2 o más átomos, pero de distintos elementos químicos. Por ejemplo, tenemos el agua o el dióxido de carbono. Bien, existen también las últimas que vamos a tratar, son las moléculas lineales. Están compuestas por un número determinado de átomos. Estos átomos no importa si son del mismo elemento. Lo importante es que estas moléculas son moléculas mononucleares. ¿Qué significa eso? Mononuclear significa que tiene un solo núcleo. ¿Entienden? Dentro de esta se encuentra el dinitrógeno. Aquí en la imagen tenemos lo que es el dinitrógeno. 2 moléculas de nitrógeno por 5 moléculas de, perdón, 2 átomos de nitrógeno por 5 átomos de oxígeno. Bien, chicos, espero haberles satisfecho para esta partecita de lo que son los compuestos. Es muy importante saber para posteriormente ver otras partes más de lo maravilloso que es la química. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.